En París hubo en efecto sucesos graves. Concretamente el 4 de septiembre, la emperatriz Eugenia, que tanto resistiera hasta el último minuto, se deslizó fuera de las Tullerías y emprendió la huida, llegando 4 días después a Inglaterra. Desde Hastings remitió el 13 de octubre una carta al emperador de Rusia. Señor, alejada de mi patria escribo hoy a vuestra majestad. Hace apenas unos días, cuando los destinos de Francia se hallaban todavía en manos del poder constituido por el emperador, si yo hubiera iniciado esta gestión, ella habría sido considerada posiblemente por vuestra majestad y por Francia como una desconfianza ante el poderío de mi país. Los últimos acontecimientos me devuelven la libertad de acción, y así puedo dirigirme al corazón de vuestra majestad. Si he entendido correctamente el informe de vuestra majestad dirigido a nuestro embajador, general Fleury, vuestra majestad descartaba de antemano todo desmembramiento territorial de Francia. La suerte nos ha sido adversa. El emperador se halla prisionero y es calumniado miserablemente. Un nuevo gobierno ha emprendido la tarea que nosotros consideramos como nuestro deber. Por todo ello suplico a vuestra majestad hacer valer su poderosa influencia con el fin de que pueda firmarse una paz honorable y duradera cuando llegue la ocasión. Que Francia, cualquiera sea su gobierno, halle en vuestra majestad los mismos sentimientos que nos ha manifestado en tan duros contratiempos. En la actualidad, y dada la situación en que me encuentro, todo puede ser mal interpretado. Por ello ruego a vuestra majestad que mantenga en secreto esta gestión, que vuestra juiciosa inteligencia comprenderá y que me inspira el recuerdo de vuestra estancia en París. Aquel día la emperatriz Eugenia escribía con la misma insistencia al emperador de Austria. Solo recibió respuestas cordiales, pero carentes de sinceridad. Napoleón III murió en 1873, a consecuencia de una operación quirúrgica. Sus últimas palabras fueron dedicadas, según parece, a recordar el heroísmo de su ejército en Sedán. Eugenia vivió casi medio siglo más, hasta 1920, obsesionada por el pasado, siempre dispuesta a defender con la mayor energía su conducta y la de su marido. Llevó a cabo numerosos viajes, residiendo a menudo en París, en un hotel frente a las Tullerías. El retorno de Alsacia y Lorena a Francia en 1918 fue la última satisfacción de su vida. Un gobierno de defensa nacional. ¿Cuál sería la suerte de la capital francesa? Nadie lo hubiera adivinado el 4 de septiembre de 1870, cuando los parisienses, exasperados por la derrota de Sedán, acudieron al Palacio Borbón, donde tenía su sede la Asamblea Legislativa. Estaban presentes todos los dirigentes de la oposición, Gambetta, Thiers y el elocuente abogado republicano Julio Fabre. En aquellos momentos, Thiers procuraba mantenerse en una posición lo menos comprometida posible. Por su parte, Gambetta se exaltaba en sus discursos pronunciando la frase tradicional: «La patria está en peligro», y Fabre aseguraba que Francia no cedería un solo palmo de territorio ni una sola piedra de sus fortificaciones. Entre estruendosos aplausos, Gambetta declaró que Luis Napoleón Bonaparte y su dinastía quedaban destronados a perpetuidad. Acto seguido, se formó un gobierno de defensa nacional, bajo la dirección de Gambetta y de Fabre. Todo ello, en apariencia tan sencillo, constituía una auténtica revolución, pero sin luchas civiles ni barricadas. Bismarck se limitó por todo comentario a enviar una carta lacónica a su mujer: «Revolución en París, me río de todo ello, llegaremos allí muy pronto de una manera u otra». En efecto, los prusianos llegaron pocas semanas después de la capitulación de Sedán ante los muros de la capital e iniciaron el asedio. El mundo entero iba a asistir a un espectáculo asombroso. París, la capital espiritual de Europa y la más hermosa, quedó oprimida por un cinturón de hierro que la convertía en gigantesca prisión para 2 millones de seres humanos, prisión en la que el hambre comenzaría su obra macabra. Con el propósito de negociar con Bismarck, Julio Fabre se dirigió a Ferrières, el cuartel general alemán, donde fue recibido con una grosería inaudita. Bismarck exigió fabulosas reparaciones e indemnizaciones inadecuadas y le dio a entender que Francia habría de ceder a los alemanes Alsacia y Lorena. Fabre quedó atónito. Llorando de indignación, trató de explicar al canciller hasta qué punto las poblaciones de Alsacia y Lorena eran hostiles a Alemania, y tuvo que oír otra respuesta aún más cínica: «Lo sé de sobra. Aunque no les gustáramos nada, nos quedaremos con esas provincias. Cargamos con tan pesada responsabilidad». Julio Fabre hubo de convencerse de que solo le ofrecían un camino único: la capitulación absoluta y lo más pronto posible. Thiers lo creyó del mismo modo. Gambetta resiste, Bessin se rinde. Thiers era entonces un hombre maduro y experimentado, realista y sobre todo conservador.
Se proponía implantar una república ultraconservadora y mantener oprimido al proletariado. Gambetta, su principal adversario, creía que su país tenía aún una oportunidad de ganar la guerra. Gambetta rechazó aquella paz humillante y ruinosa, exhortando a Francia a proseguir la guerra hasta el último hombre. Trataba de revivir el espíritu de 1792, cuando la patria se había visto igualmente en peligro y el pueblo en armas había podido rechazar a los invasores. Gambetta inició sin demora su actuación. El 1 de octubre huyó de París en un globo, estableció su cuartel general en Tours y promovió una campaña enérgica para animar la resistencia en el campo francés. Antes de salir de París, prometió volver con un ejército y salvar la capital. Gambetta fue el Danton de 1870, tan enérgico y decidido como su modelo. En pocas semanas reclutó 3 nuevos ejércitos para defender el honor de Francia y asegurar para siempre los ideales republicanos. En una de sus cartas a Thiers le comunicaba que en 47 días había creado un ejército de 150.000 hombres perfectamente equipados. Thiers no supo hacer nada más que encogerse de hombros ante lo que juzgaba pueril entusiasmo de un principiante en política. Al ser derribado el gobierno imperial francés el 4 de septiembre en París, la situación cambió en gran manera, en especial por lo que se refiere a Bazaine y a sus generales. Para estos los enemigos no eran los prusianos, sino Gambetta y los políticos de izquierda. En cuanto a los elementos radicales de París, es decir, a las milicias populares, los consideraban simple populacho que era preciso aplastar sin piedad. De acuerdo con las autoridades alemanas, Bazaine se puso en contacto con la emperatriz, con el propósito de proponerle ser él el presidente del Consejo de Regentes de Francia durante la minoría de su hijo. Eugenia rechazó con indignación semejante ofrecimiento. Ni siquiera su amor maternal pudo hacerle aceptar un plan que significaba el triunfo absoluto de Prusia y de Alemania. Rehusó tajantemente suscribir tal tipo de regencia, solo posible bajo la amenaza de las bayonetas alemanas, porque los intereses de Francia eran más queridos para ella que los de su propia familia. La emperatriz no rechazaba en cambio el nuevo régimen establecido en París y confiaba en que los parisienses unidos a los patriotas de provincia sabrían resucitar el milagro salvador. Eugenia acabó adoptando el partido de Gambetta. El mariscal Bazaine tomó entonces su decisión. Para no contribuir a la defensa de la República, se rindió a los alemanes con los 200.000 hombres de su ejército. La onerosa victoria alemana. La capitulación de Bazaine fue un golpe decisivo para los combatientes franceses. La rendición se produjo precisamente cuando la resistencia empezaba a tomar impulso. Pocas semanas después, las fuerzas armadas de Gambetta todavía alcanzaban una victoria de bastante importancia contra un ejército bávaro, pero, sin el apoyo de los soldados del mariscal Bazaine, a la sazón prisioneros, los voluntarios no tenían posibilidad alguna de vencer, y menos aún considerando que la capitulación dejaba de retener en Metz a las tropas alemanas, que de este modo pudieron extenderse por otros frentes de lucha. Tiempo después, Bismarck hizo una revelación verdaderamente impresionante a tal respecto. Si los defensores de Metz hubieran resistido solo unas semanas más, se habría visto obligado a levantar el cerco de París para ocuparse de la lucha en los departamentos franceses. El servicio inmenso prestado al enemigo por el mentado mariscal puede comprenderse mejor aun cuando se comprueba el nerviosismo que imperaba en el cuartel general prusiano durante este periodo de la guerra. El diario secreto de Schelendorf proporciona una imagen real de la situación a retaguardia de las líneas alemanas. Si la desunión entre los franceses era suicida y trágica, tampoco reinaba perfecta armonía entre los mismos alemanes. La oposición entre el canciller y la comandancia militar se agudizaba de día en día. A juicio de los generales, Bismarck, que quería decidirlo todo por sí mismo y dar órdenes en general, se inmiscuía en las operaciones en forma difícilmente tolerable. El canciller intrigaba contra Moltke y este, a quien Schelendorf consideraba el único gran hombre de aquella situación, sugería su propósito de retirarse por no poder tolerar más tal situación. Entre Bismarck y Moltke, el rey Guillermo, nervioso hasta un límite inconcebible, solo deseaba terminar la guerra y acabar de una vez con aquella carrera agotadora hacia el poder supremo en el continente. A comienzos de diciembre, Schelendorf anota que Bismarck comienza sin duda a perder la inteligencia. Si sigue así, pronto habrá que encerrarlo en un manicomio. Algo después escribe: no podemos menos de reconocer un hecho innegable. Nuestras fuerzas disminuyen y parece que no será posible proseguir esta campaña que dura desde hace casi 5 meses sin interrupción. Thiers se imaginaba sin duda de otro modo a Bismarck cuando inició sus negociaciones con él a finales de octubre en París y en Versalles.
Thiers formuló a Bismarck estas proposiciones: armisticio de 3 semanas de duración, durante cuyo lapso los parisienses hambrientos recibirían víveres y podrían organizarse la elección de una asamblea nacional, cuyos diputados formarían un gobierno que podría concertar una paz definitiva. Bismarck replicó sin contemplaciones que no pensaba ni por asomo alimentar a París durante 3 semanas, que solo un ejército francés a las puertas de Berlín hubiera justificado tal propuesta, que Francia debería hacer importantes concesiones, además de pagar una cuantiosa contribución financiera destinada a Alsacia y Lorena. Thiers observó que ello sería infligir a Francia una injuria que no podría perdonar nunca. Hubo de abandonar Versalles sin haber obtenido el menor resultado. En cambio, en París, un joven médico, alcalde del distrito de Montmartre, hizo fijar en las calles unos carteles afirmando que aquel armisticio era una abyecta cobardía y una traición. Aquel joven patriota se llamaba Georges Clemenceau. Julio Fabre preveía que un armisticio sin vituallas para París provocaría una revolución en la capital. La angustia y la miseria se acrecentaban por momentos en la metrópoli asediada, sobre todo cuando Gambetta, después de luchar hasta el límite extremo de sus fuerzas, empezó a sufrir derrotas. Tras la indignante capitulación del general Bazaine, los supervivientes de su ejército popular se vieron obligados a pasar la frontera suiza el 1 de febrero, donde fueron desarmados. Gambetta, por su parte, renunció a la lucha una semana después. Anunció la disolución de ese movimiento de resistencia que Thiers había calificado de ridículo e incluso perjudicial, y después dimitió de su cartera ministerial como protesta contra el armisticio, que finalmente quedó concertado el 28 de enero. Proclamación del Imperio Alemán. Entretanto, Bismarck se disponía a saborear su triunfo. El 17 de enero, Schellendorf escribía: mañana se organizará aquí una gran mascarada. El rey será proclamado emperador de Alemania el mismo día en que se coronaban tradicionalmente los reyes de Prusia, y señalaba al día siguiente: la proclamación se ha llevado a cabo después de una ceremonia religiosa. Si hubiera dicho que todo aquello era una función religiosa celebrada en el seno de una familia alemana. El altar improvisado se encontraba justo frente a una Venus, desnuda, situación casi inevitable aquí, en Versalles. En la gran sala, la galería de los espejos, numerosos oficiales representaban las unidades que participaban en el asedio de París. Prácticamente todos los generales investidos de la jefatura del cuerpo del ejército asistían a la ceremonia. Aunque todo aquello era opuesto a mi temperamento e ideas, debo reconocer que aquel ritual tenía algo de impresionante y ofrecía cierta significación simbólica, si se tiene en cuenta lo que representaba en la historia, pues el primer Reich, imperio alemán, se proclamaba en Versalles, precisamente en el palacio de Luis XIV. Por cierto, Bismarck no ahorró esfuerzo alguno para proclamar a su soberano emperador de Alemania en el mismo Versalles. Como Bronzart, von Schellendorf y la mayor parte de los oficiales prusianos, Guillermo prefería su título de rey de Prusia al flamante título imperial. De acuerdo con la nobleza prusiana, Guillermo no aceptó el ofrecimiento de la corona por la dieta, es decir, por el pueblo alemán, prefiriendo recibirla de los príncipes de Alemania. En situación tan delicada y al propio tiempo con el fin de contrarrestar el particularismo de los estados meridionales, Bismarck proporcionó cuantiosas sumas al pródigo rey de Baviera en cambio de una carta en la que rogase a Guillermo I asumir la jefatura de un imperio alemán con el título de emperador. Como siempre, cauto y meticuloso, fue Bismarck quien redactó en persona dicha propuesta, cuyas consecuencias alcanzaron decisiva importancia histórica. Como de costumbre, Guillermo resistió hasta el último momento para ceder al fin. Con tales antecedentes pudo llevarse a cabo la famosa mascarada de Versalles, con un trasfondo de mentalidad medieval. Alemania se convertía en un imperio unido, con una constitución homogénea, realizándose de este modo, paradójicamente, las ilusiones de los nacionalistas liberales. El canciller pudo entonces escribir satisfecho a su mujer: este parto imperial no ha sido difícil. En tales circunstancias, los reyes tienen también sus antojos, como las mujeres antes de traer al mundo lo que ya no pueden guardar. En mi calidad de comadrona, he sentido más de una vez deseos de estallar como una bomba y hacer volar todo el edificio. Con todo, Bismarck prosiguió su juego político. El 17 de enero de 1871 en Londres, una conferencia celebrada por las grandes potencias se clausuraba con éxito para Rusia. Las cláusulas del Tratado de París, que habían neutralizado el Mar Negro, fueron suprimidas. Tal fue la recompensa que Bismarck otorgó a Rusia por no haber intervenido en la guerra a favor de Francia. El 28 de enero de 1871, Francia y Alemania firmaron un armisticio de 3 semanas. Esta vez Fabre, que según Bismarck mostraba un rostro sombrío y tímido, aceptó las condiciones impuestas por los prusianos: capitulación de París, rendición de las fortificaciones, acuartelamiento de las tropas y entrega de las armas.